tardes. Estamos estrenando este video en colaboración con el Museo de Arte e Historia de Guanajuato en el Fórum Cultural en la ciudad de León y el Instituto Estatal de la Cultura en la ciudad de Guanajuato, quienes aceptamos esta invitación por parte del doctorado y de la maestría del posgrado en artes de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, que cada semestre presenta un coloquio de exposición de avance de tesis, tanto de maestría como de doctorado, así que estamos muy contentos. Está con nosotros también Renata Buchanan, servidor Víctor Marín, para comenzar esta charla del día de hoy, este conversatorio de arte y resiliencia. Tenemos invitados de lujo que a continuación presentaremos. Está con nosotros Magdalena Zavala Bonachea, quien es directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en la ciudad de León, quien posee una gran experiencia administrativa y de gestión de proyectos expositivos y culturales. Se especializa en la obra y las colecciones en torno a Diego Rivera y Frida Kahlo. También ha participado en programas de cooperación internacional y cuenta con experiencia docente en museología. Su trayectoria le ha valido un amplio reconocimiento en el ámbito de museos en México y también en Iberoamérica. Ha ostentado direcciones de museos como el Franz Mayer, Museo de Arte Moderno, Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Ha sido presidenta del Programa de Cooperación Internacional Ibermuseos, además de haber sido coordinadora nacional de artes visuales en 2 ocasiones. Su cargo más reciente fue consultora en alianzas públicas y privadas en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, INEA. Muchas gracias, Mac, bienvenida. Gracias, Vic, y gracias, Renata, por esta invitación. Muchísimas gracias a la universidad y para poder unir estos esfuerzos de difusión del arte. Hola, Mac, un gusto saludarte. Buenas tardes, Vic, buenas tardes, Benjamín, buenas tardes también a ti. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Me permito presentar al doctor Benjamín Valdivia. Nacido en Aguascalientes, México, en 1960, es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Desde 2007 es investigador nacional de nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Cursó la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Guanajuato, así como la maestría y el doctorado en Filosofía de la UNAM. Es doctor en Artes y Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas y también cuenta con estudios de doctorado en Educación. Su obra publicada alcanza los géneros de ensayo, novela, teatro, narrativa, poesía y supera los 60 libros individuales, 20 colectivos o en colaboración, 10 antologías preparadas sobre temas, autores y varios cientos de artículos publicados tanto en español como en otros idiomas. También es autor de múltiples traducciones que ha efectuado desde el inglés, francés, portugués, italiano, alemán y latín. Actualmente es asesor del rector de la Universidad de Guanajuato y profesor en el programa del posgrado en artes de la misma universidad. Benjamín, bienvenido a este foro. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto. Qué bueno que podemos juntarnos a platicar de lo que nos gusta y a ver si les gusta a todos los demás también. Perfecto. Pues vamos a tener en realidad algunas preguntas, son muy sencillas, pero a la vez muy complejas. Y por supuesto, pues gustosos de que nos compartan sus perspectivas en relación, pues justo a lo que se vive desde la creación artística, la gestión y también la docencia. Y en ese sentido quisiéramos arrancar con Mac Zavala, desde tu experiencia en este mundo de las artes visuales, ¿cómo ha cambiado la enseñanza de las artes y cómo se adapta, cómo se ha tenido que adaptar a esta nueva era digital? Una pregunta difícil. Yo creo que la educación en artes, bueno, yo la conozco desde el ámbito del museo. El ámbito del museo, la educación en arte ha sido realmente modificada a lo largo de las últimas décadas, en parte porque las metodologías dejaron de ser, digamos, lo imperativo para dar paso a la transdisciplina. Un poco lo que buscaba ya la educación y la mediación es justamente generar espacios de conversación y de juicios críticos y de narraciones
más apegadas a la comunidad. O sea, a partir de los años 2000 en adelante, el público comienza a ser reconocido como un actor fehaciente en la educación. Ya no puede ser una educación formativa ni informativa, sino es una educación participativa. Y creo que el público, hoy en día hay un reconocimiento que los públicos vienen con sus saberes, sus experiencias y construyen conocimientos dentro del espacio museal. Pero cuando hablamos de educación artística, pues estamos hablando de un ámbito más formal. Y yo creo que lo que sucedió en la pandemia, pues es un problema muy grave, porque en el caso, por ejemplo, de danza, teatro o música, pues el propio cuerpo humano es su instrumento y su vocero. Entonces, verse impedidos a estar en colectivos, de manera presencial, pues hay un impedimento real del trabajo, hay, digamos, una barrera aún mayor, ¿no? Además de la incertidumbre que causó la pandemia, yo creo que la educación en artes, en términos de educación artística, pues se vio realmente afectada. En términos de artes visuales, pues creo que en una gran mayoría, al no poder experimentar talleres, al no poder asistir a talleres presenciales, pues eso hizo que también la mentoría tuviera que cambiar, ¿no? Los maestros tuvieron que modificarse, tuvieron que desdoblarse para generar. Tuvimos mucha accesibilidad a colecciones, a ver cosas, a analizar diferentes museos, diferentes colecciones, diferentes artistas desde la imagen de pues, las plataformas digitales, pero no es lo mismo que la experimentación in situ de un taller, ¿no? Como no es lo mismo que la experimentación del público ante la obra original, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema grande. En el 2015, fíjate que surge un movimiento que se llama Arte Resiliente, que tiene que ver, un movimiento mundial que tiene 82 miembros, no creas que es muy grande, que tiene que ver con que la resiliencia se veía como un elemento de volver al pasado, ¿no? O sea, de volver al status quo anterior. Y entonces es interesante, son artistas muy contemporáneos que están haciendo manifiestos para buscar nuevas formas de estética, ¿no? Creo que eso es un tema bien interesante, o lo que la propia UNESCO buscó a lanzar una iniciativa que se conoció como Resilarte, que tenía que ver con qué estaba pasando con los artistas en la convocatoria y que se dieran conversatorios con los artistas para hacer las propuestas de qué necesitaban los artistas en este proceso. Tenía que ver también con la educación y tenía que ver con los procesos y los entornos, digamos, de difusión. Creo que otra de las cosas es el tema de la accesibilidad a las plataformas digitales. También era en algunas ocasiones un impedimento para muchos estudiantes. No todo el mundo podía entrar a plataformas digitales y eso también hizo pues una brecha no muy democrática al acceso educativo, ¿no? Y creo que eso es un tema muy profundo que no sabemos aún cómo se va a medir, ¿no? ¿Qué pasó con todas las personas que no pudieron entrar en línea a estudiar y que no tuvieron la posibilidad del acceso realmente mediático, ¿no? A pesar de que las universidades públicas pues abrieron un chorro de plataformas y dieron casi acceso universal para que a través de sus correos electrónicos tuvieran acceso a plataformas digitales, pues eso no quiere decir que no impactara a las familias de bajos recursos, porque implicaba tener computadora en casa y tener internet banda ancha bastante fortalecido, y eso pues no sucede en la mayoría de los hogares mexicanos. Y el acceso en redes, digamos, a través de celulares, pues fue muy difícil. Yo lo viví con mi hijo, por ejemplo, en la Facultad de Química, que no tenía nada que ver con la Facultad de Artes, y pues le era difícil acceder a grupos comunitarios, aunque armaban grupos en Facebook, aunque el seguimiento del alumno pues fue bastante lejano. Y eso es un tema, pues, que creo que no sabemos aún medir, ¿no?
creo que va a ser un tema que se va a discutir en los próximos años para ver cómo este hueco de la pandemia generó realmente un problema en la era y cómo se está adaptando la era digital a estas diferencias sociales que existen, ¿no? Son algunas de las cosas que creo que para este tema me gustaría comentar. Muchas gracias, Maxi. Nos pones a reflexionar también cómo en este proceso del arte justamente volvemos un poco hacia atrás para volver a agarrar impulso hacia adelante, ¿no? Esta parte de hacer los manifiestos que empezó con las vanguardias, de cómo va acompañado una doctrina, un escrito, a un proceso artístico, pues nos remite directamente como a este tema del pasado y totalmente de acuerdo contigo sobre las plataformas digitales. Creo que hay un sector muy afortunado que pudo seguir su educación a través de la cuestión digital, pero hubo otro que no y sin duda ahora el reto desde mi punto de vista en ese sentido viene a cómo nivelar esta falta o esta desproporción. Pero bueno, también nos gustaría escuchar a Benjamín desde su punto de vista y sobre todo también como docente, ¿qué opina al respecto de cómo ha cambiado la enseñanza del arte y cómo se adapta a la era digital? Benjamín. Sí, claro. La enseñanza del arte, quién sabe si se adapte al mundo digital, porque parte de una base distinta, que son los sentidos. Como ya alguna vez hemos platicado, lo que hacen las pantallas es llevar todo lo sensorial al plano de la imagen audiovisual y nos deja entonces aplanados, apantallados, de tal modo que es difícil que podamos captar las cosas tal como debieran ser. Sin embargo, pues la enseñanza del arte siempre busca cómo hacerle. Pensemos en esas clases de historia del arte en las que lo que vemos pues es una proyección en una pantalla de cosas antiguas, lejanas, grandes. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Y entonces las pirámides las vemos en una pantalla ahí de unos pocos metros cuadrados, cuando tenemos mucha suerte. Y entonces tratamos de imaginar la grandeza por medio de esos signos de lo aplanado y lo pequeño. Entonces estamos siempre en esa paradoja en la enseñanza del arte, pero también en la enseñanza en general. Pensemos que en las sociedades antiguas y hasta no muy lejos de nuestro país, digamos hasta finales del siglo XIX, pues la educación era una cosa para unos pocos. Cuando se hace la educación democrática, entonces comienzan los problemas. Quiero decir, problemas de gran escala. Un sistema que alcance a millones de personas y que se convierta en una fase de la cultura, ir a la escuela, llevar los hijos a la escuela, dejar que los hijos vayan a la escuela, que vayan luego los muchachos a la universidad, que vaya la gente a aprender cosas extracurriculares. Y entonces se crea todo un sistema que está basado en la movilización social y de pronto nos encontramos con un encierro que nos deja sin movilidad social y por lo tanto sin toda un área cultural que es ir a la escuela. Ya no llegué a estudiar, yo conocí incluso estudiantes que iban a estudiar en la escuela, recuerdo algunos después de 40 años siendo profesor, algunos incluso iban a estudiar a la escuela, pero los demás en general lo que querían era ir a la escuela, porque veían amigos, porque conocían la ciudad, porque se iban a vivir a otra ciudad, porque estaban lejos de la familia, porque tenían su autonomía como personas, en fin, todo lo que implica ir a la escuela, incluso estudiar. Y de pronto se ve culturalmente cortado y derrotado este momento en el que la gente se enfrentaba a el acto social que se llevaba pues toda la mañana o mañana y tarde en ciertas veces y nos causa grandes problemas sociales. Pensemos en los padres de 3 hijos que dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a estar
Ya no digamos conseguir la infraestructura para 3 hijos en la escuela virtual, sino cómo voy a hacer para estar en la escuela virtual en casa, independientemente de la infraestructura, cuando el espacio, la relación familiar, la relación personal cambia. Y esto pues crea un problema que digo yo que no es educativo, sino un problema de desplazamiento, de movilidad social, un problema cultural generalizado, porque afecta pues a toda la cadena económica, el de los transportes, el de los alimentos, el de la papelería, el concesionario de libros, de lo que sea, el proveedor de servicios de Internet que ve superada catastróficamente la capacidad de sus redes, en fin, todo un colapso social debido a que la educación se detiene. Si a esto le añadimos que el estudio de las artes es el 0.0003% del total de la enseñanza en el país y en el mundo, pues tenemos un problema demasiado pequeño para la enseñanza y demasiado grande para la enseñanza del arte, porque prácticamente se abate lo único que teníamos en la enseñanza del arte, que era ese pequeño porcentaje, ese resquicio donde era posible pensar acerca de la sensibilidad sin la obligación lujuriosa del dinero, aunque debo decir que los artistas son los mejor pagados del mundo. La escritora de Harry Potter es más multimillonaria que la reina de Inglaterra y Julia Roberts cobró varias decenas de millones de dólares por una película. Entonces nada más quería ponerlo un poco en tono dramático desde la enseñanza. En la práctica de las artes hay otros valores comerciales que no vienen al caso, pero que sí en lo que es la transmisión de la reflexión acerca de la sensibilidad, pues sí ha habido una especie de desfase que sin embargo, como ha sucedido en toda la historia, pues siempre se acomodó y se seguirá acomodando con o sin pandemia, como por ejemplo este coloquio del que estamos hablando. Muy bien, Benjamín. Y antes de pasar con la siguiente pregunta para Mac, justamente a ti te toca ser iniciador de este posgrado en artes y ahora también pues hay un nuevo proyecto a nivel doctorado desde la era digital. ¿Nos puedes contar muy brevemente sobre esto? Sí, bueno, en el año 2009 me tocó lanzar la iniciativa de que se hiciera la maestría y el doctorado en artes, aprovechando que había 50 generaciones egresadas de licenciaturas en artes y que no había modo de salir al posgrado en la localidad, pues lanzamos esa iniciativa con mucho éxito, de tal modo que al paso de 6 años teníamos ya 100 doctores titulados y no solo creció la masa crítica para discutir y estudiar acerca de las artes, sino que permitió que se desarrollara personal muy especializado en las áreas de música, de artes visuales y teorías estéticas. Y en esta última área hemos lanzado ya para este 2021 el doctorado iberoamericano en teorías estéticas, un doctorado virtual, doctorado que se puede hacer en tiempos muy flexibles y con un profesorado de varios países de muy alto nivel. Lo tenemos para este coloquio también una reflexión especial sobre esta nueva creación académica. Muchas gracias, Benjamín. Y ahora sí, Mac, en tu experiencia también desde la gestión cultural, ¿qué enseñanzas nos deja, qué experiencias se viven con la pandemia y hacia dónde va la gestión cultural en esta era pospandémica? Híjole, pues el panorama es bastante incierto, Vic, en mi opinión, y Renata y Benjamín. Creo que es bastante incierto con respecto a qué va a suceder. El primer fenómeno de esta incertidumbre, pues, es una crisis social y económica latente que está vertiéndose sobre todo en estas diferencias entre norte y sur, ¿no? Que no sabemos cómo se va a perfilar, pero que vendrán tiempos aciagos, que no sabremos hacia dónde nos va a llevar. Otra de las cosas que creo que viene para
es la reconversión y volver a redoblar los esfuerzos para continuar la carrera digital. Creo que eso es un tema que todas las instituciones culturales, por lo pronto, deberemos de trabajar más para que no nos vuelva a suceder el que no tengamos contenidos digitales. Eso tiene una ventaja, la accesibilidad un poco más democrática si trabajamos con redes sociales, no tanto con plataformas digitales como con redes sociales, ¿no? Eso podría ayudar, digamos, a campañas mucho más democratizadoras del conocimiento. Creo que en términos de museos tenemos un gran reto de repensar las programaciones a partir de las comunidades y no a partir de planteamientos únicamente y parámetros únicamente estéticos o vocacionales de los recintos. Creo que tiene que ver también sobre cómo vas a recuperar públicos. Uno de los fenómenos más fuertes es que si la ópera a nivel mundial sufrió un gran quiebre, pues los museos más, ¿no? Los museos, los panoramas son horrendos, 22% la UNESCO declara han cerrado forzosamente por la eliminación de la recuperación de autogenerados por taquilla, por concepto de taquilla. Eso habla que a nivel mundial pues hubo un golpe pues, dramático, que no sabemos qué va a suceder con esas colecciones que estos espacios resguardaban y que implica pues un cambio paradigmático en el uso y el disfrute de las obras. Creo que también tendríamos que recuperar cómo el museo los museos y las instituciones culturales se conceptualizan a sí mismos. O sea, ya no podemos trabajar endógenamente, sino tenemos que trabajar en un proceso exógeno. O sea, en un proceso realmente de transdisciplina, de trabajar mucho en campo y en comunidades, porque las comunidades quedaron muy dañadas y el museo se tiene que desdoblar, que es mi expertise, pero seguramente el teatro se tendrá que desdoblar y yo creo que veremos aparecer muchos proyectos de origen comunitario, o sea, teatro comunitario, danza comunitaria. ¿Por qué? Porque la gente está dolida y un proceso de la resiliencia es generar industrias creativas mucho más resilientes también, o sea, mucho más creativas, ahora sí que valga la redundancia, mucho más creativas en la manera de acercarse a los públicos. Y creo que eso es un fenómeno que también vamos a ver. Otro tema que vamos a ver es en el caso de los museos, que es lo que yo manejo, yo creo que va a haber una competencia atroz entre la digitalización de las colecciones y el uso del espacio museístico. Creo que eso va a haber muchos debates a nivel internacional, debido en parte porque las grandes exposiciones que generaban grandes taquillas están siendo clausuradas por lo menos un periodo de 2 años, según se calcula, mientras se puede recuperar la movilidad social al 100%. Y mientras no haya esta sana distancia, porque para, por ejemplo, un espacio como la Tate de Londres, pues no van a hacer una exposición en donde inviertan millones de libras esterlinas para que no sean recuperadas en un proceso de autosostenibilidad de cada exposición. O sea, cada exposición tenía un factor en su ingeniería de 60% de recuperación por taquilla y 40% por mercadeo o merchandising. Entonces, ese merchandising y sponsors va a ser reducido y patrocinios directos a una mínima condición y la taquilla también. Entonces, por tanto, no es sustentable. Y aquí entra otro debate que es para quienes trabajan los museos, para sostener estas industrias expositivas de alto calado que implica grandes seguros, grandes pagos a compañías de seguros o a compañías transportistas, o van a empezar a surgir nuevas modalidades como el voltear a ver sus propias colecciones, que creo que eso es una de las tendencias que se van a imperar en todos los museos a nivel internacional. Ya trabajar con sus propias colecciones y no solo ir acumulando colecciones que se quedaban en depósito, sino ir sacando lo que tienes en depósito para ir generando una oferta diferenciada dentro de tu propio espacio, ¿no? Entonces creo que vamos a ver
muchas dinámicas diferenciadas, pero creo que fundamentalmente la incertidumbre va a ser el factor que va a prevalecer por lo menos los próximos 2 años. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mac. Y bueno, me siento muy identificada por el tema de los museos, sobre todo pues por el puesto que desempeño actualmente. Y sí, o sea, creo que la pandemia ha venido a decirnos, paren, revisen y qué puede seguir y qué necesita cambiarse, ¿no? No todo ha sido negativo, sino creo que tiene un cierto componente positivo que nos va a permitir crecer y que nos permite también voltear a otros lados donde probablemente estuvieron un poco como ignorados. Benjamín, desde tu punto de vista, sobre la gestión cultural que también has hecho en tu carrera, sobre todo hacia el ámbito de literatura, ¿tú cómo ves el panorama? ¿Cómo se modificó esta gestión cultural? Sí, creo que el principio básico de la pandemia fue quédense en su casa. Y entonces tuvimos que voltear a ver lo que había en casa. O sea, no había modo de estar trayendo y llevando en ciertos meses aciagos, álgidos, estar trayendo y llevando productos culturales. Entonces hubo que voltear hacia lo que había en casa. Por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato han surgido iniciativas justo en el ojo del huracán pandémico. Han salido diferentes intenciones artísticas, digamos, estudios de grabación de músicos, foros escénicos, grupos artísticos, publicaciones, cosas, pero que tienen que ver con lo local. Entonces sí creo que fue un freno, tal como decía Magdalena, un freno a los grandes industriales en la industria cultural que pues vieron que no era factible acomodar lo que tenían previsto para el año 2020-2021 y que en 2022 tampoco se ve que sea factible porque ya no entró en la planeación, digamos. Entonces, por lo menos son 3 años en los que la gente ha tenido que seguir viva y los que hemos quedado vivos, que bueno, pues poder dedicarnos a lo que siempre hemos estado haciendo, pero en condiciones espacialmente limitadas, que por un lado, para lo que es presencial, ha volteado a lo local, pero por otro lado le ha dado un estatus a lo local por medios virtuales, pues análogo a cualquier otra cosa como sucede en las redes. Es decir, ha habido, por un lado, iniciativas de gestión presencial muy focalizadas, incluso entre amigos, entre los grupos que ya se conocían desde antes. Y por otro lado, ha habido un despliegue muy, muy amplio de actividades culturales en las redes, desde exhibiciones de obra, video, fotografía, pintura y otras cosas que la gente hace, pero que las hace circular por las redes, en el que todo mundo está en igualdad de circunstancias y que a veces alguno de estos artistas tiene más influencia que museos completos con todo su personal para llegar a unos públicos específicos. Entonces creo que esto ha traído esas dos vertientes. Por un lado, iniciativas locales presenciales y por otro lado, una ampliación de la oferta virtual que ha pulverizado la marca y ha pulverizado a los gigantes de la industria, aunque siguen siendo los gigantes de la industria. No quiere decir que alguien en la ciudad de Guanajuato va a competir contra el Instituto Smithsoniano, pero sí que la cantidad de visitas que tiene proporcional a la inversión que tiene durante los últimos 2 años, pues quizás más exitoso. En ese caso, por lo menos tan exitoso como las industrias ya más establecidas. Entonces la pandemia puso un gran freno, pero también puso un gran ímpetu porque la propia inercia con la que se venía moviendo la cultura, pues ha encontrado salidas muy diversas en estos dos ámbitos. Así es, Benjamín. Y bueno, ahora en el turno para Mac, y siguiendo con otra de nuestras preguntas, que
Renata Buchanan elaboró para este conversatorio. Recuerdo, Mac, que recientemente esta colectiva de profesionalización de arte contemporáneo en Guanajuato, Featuring Lanza, te hace una pregunta muy relacionada y la retomo, donde, de acuerdo a tu experiencia, nos compartías desde, incluso antes de esta era pandémica, que existía esta relación entre la infraestructura de espacios expositivos, museos y galerías, respecto de este porcentaje que nos comentaba también de educación en las artes, que nos compartía Benjamín hace un momento, pero que hay una complejidad muy grande y que, bueno, esto se acentúa y cambia en esta relación ahora con la pandemia. ¿Qué pasa con los artistas visuales en cuanto a esta era ya pospandémica o estos años en los que se está teniendo que cambiar, como decía Benjamín, en estos 3 años? ¿Y cuál es esa relación nueva que se da entre los artistas y los espacios? Mira, en primer lugar, los artistas creo que fueron muy creativos y crearon espacios virtuales de difusión, ¿no? Como decía Benjamín, ¿no? No esperaron a que las instituciones se desdoblaran digitalmente, ellos mismos autogeneraron espacios virtuales de conocimiento y, pues mira, simplemente la oferta que había en las redes sociales, de la cantidad de conversatorios, de reproducción de imágenes que había, te hablaba justamente, o de proyección de óperas internacionales, o sea, te hablaba de una avidez que había y una necesidad de que la cultura realmente era el elemento para la resiliencia. Es irónico, ¿no? Porque Benjamín comentaba, sí, o sea, nosotros no somos estas industrias de los grandes, sin embargo, somos sumamente exitosos con respecto a esta relación presupuesto-impacto, ¿no? Y que tal vez en esta pandemia y en esta pospandemia se va a ver cada vez mejor esta relación presupuesto-impacto. Sin embargo, creo que también hubo una sobreoferta que durante los primeros meses de la pandemia fue evidente. O sea, la gente veía y veía y veía más contenidos culturales y de pronto hubo una caída libre en el uso de esos contenidos. La gente dejó de ver porque hubo una sobresaturación de la imagen y de los contenidos culturales. Entonces empezamos a ser seleccionadores de lo que veíamos, ¿no? De lo que oíamos, de lo que buscábamos y qué tipo de conversatorios interveníamos. Otra de las cosas que creo que va a dar es que los colectivos de artistas entienden que hoy más que nunca tienen que ser autogestivos y autosostenibles, ¿no? Se unieron muchos colectivos artísticos justamente para saber que en la comunidad podían generar herramientas de autosostenibilidad, cosa que antes no había. Antes se usaba un poco por un objetivo más estético que por un objetivo de sostenibilidad. Y creo que eso es algo que quedó. También otro de los temas es que fueron cada vez más creativos en su colaboración. Encontraron que las industrias creativas tenían que buscar nuevas maneras de penetrar en públicos y generar nuevos mercados internos de consumo. No quiere decir mercados o estructuras internas de consumo, porque no necesariamente recibían una respuesta económica, ¿no? Sin embargo, creo que los blogs de discusión y los entes, digamos, de opinión pública a través de estas redes sociales se hicieron cada vez más presentes en las redes sociales y creo que eso es algo que va a quedar. Otra de las cosas que creo que debe de suceder y que no lo comenté en ese mundo fue el tema de que los artistas tendrán que buscar una mejor y mayor certeza laboral y derechos a la salud. Fue una discusión imperante que hubo y que se quedó al principio. Los teatreros se unieron mucho a la búsqueda de un seguro popular que desapareció, pero de un seguro popular dirigido a los artistas, porque lo que ellos sí se dieron cuenta es que de la cadena productiva, los artistas fueron los dos más desamparados en términos de asistencia médica, sanitaria, social, ¿no? No eran trabajadores del Estado y no eran trabajadores de ningún lugar,
¿no? Y entonces, por tanto, no tenían seguridad de salud. Y eso es un tema que el Estado mexicano va a tener que asumir y que va a tener que discutir en foros y que la nueva legislatura ojalá lo tenga en la agenda, porque es un tema radicalmente diferente. O sea, estamos hablando de cuántos grupos teatreros, cuántas generaciones se quedaron sin asistencia médica, grandes muralistas que murieron por COVID, grandes artistas que murieron por COVID por no tener seguridad social alguna que lo respaldara. Y que aunque iba a la seguridad abierta social, pues no tenían los medios para sostener esas enfermedades. Creo que eso es una cosa en la agenda pública, en la política pública que se debe retomar en esta nueva legislación que entrará en vigor dependiendo cada estado, pero se supone que en el mes de octubre próximo, ¿no? O noviembre próximo a nivel federal, ¿no? Creo. Otra de las cosas es que creo que también las industrias creativas se van a concebir desde otra manera. Hay un colectivo en la Ciudad de México que se llama Aura, que ayudó a la UNAM a hacer justamente este análisis estadístico de las industrias creativas y hicieron un trabajo de inversión muy fuerte, por ejemplo, en Jalisco, con el British Council en torno a las industrias creativas, y han salido resultados interesantes. Ellos ya están viendo que las industrias creativas en sí mismas tienen que ser regeneradas, no como las industrias de proveer servicios a la industria ya institucionalizada, ¿no? Que es un poco como se veía, que las industrias creativas eran todas las industrias que servían de proveedores para el teatro, para la música, para la danza, y no, hoy en día las industrias creativas son una alternativa ajena o paralela a la institucionalidad cultural del país, ¿no? Entonces creo que es un tema y un ámbito que va a dar más interesante de todo esto es que sí que el mexicano tiene resiliencia creativa, ¿no? O sea, la capacidad camaleónica para transformarse como industria creativa, por buscar nichos abiertos, de encontrar desde cómo nos podemos volver a reunir sin reunirnos físicamente, desde cómo podemos ser parte de una sociedad sin la presencialidad. Creo que México es de los países con mayor pues con un gran ingenio, o sea, hay una resiliencia creativa de decir, esto ya no me funcionó, puedo funcionar ahora de esta manera, ¿no? Y creo que eso es algo que en todas las industrias e instituciones culturales, no solo desde la educación artística, sino en las instituciones, que es mi ámbito de competencia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mac. En este sentido, pues son temas que al parecer no tendrían que ver con el arte, como es el tema de la salud, pero que sí tienen que ver porque estamos hablando de seres humanos, ¿no? Entonces, toda esta parte de cómo hasta cierto punto están desamparados los artistas, sin importar si son artistas visuales, de literatura, de teatro, de danza, de música, etcétera, fueron los primeros que cerraron. ¿Y qué hacía la gente en casa? Ver toda esta oferta cultural, ¿no? Entonces es como esta cuestión hasta cierto punto paradójica de cómo en la presencialidad nadie iba, llega la pandemia y ¿qué es lo primero que haces? Ver lo que no tenías tiempo, lo que no hacías tiempo de ver. Entonces creo que es muy importante retomar estos puntos que tú comentas, perdón. Y bueno, quisiera también darle la palabra a Benjamín para tocar este tema sobre toda esta cuestión del espacio y los artistas. Sí, en este momento el espacio del arte es fundamentalmente virtual en todo el mundo y por lo mismo habría que pensar entonces en dos espacios, el espacio natural físico y el espacio virtual, como dos plataformas en las que todavía estamos indagando cómo nos vamos a presentar, cómo vamos a tener
expresión, de tal modo que aunque ha habido muchos traslados, digamos, del espacio físico al espacio virtual, en realidad siguen siendo esos traslados, pero también ha comenzado ya una forma de irse exponiendo en público desde la virtualidad, que no consiste nada más en traer lo que estaba fuera de la pantalla, sino de que la pantalla misma se ha convertido ya en un eje para esta expresión. Es algo que todavía está por verse, pero sí quisiera plantearlo para que notáramos que el encierro obligatorio nos ha llevado a encerrarnos también en la pantalla, y entonces la pantalla ha servido de escaparate. Pensemos en aquellos escaparates aludidos por Baudelaire en la mitad del siglo XIX en París, para ubicarnos también en este nuevo escaparate. Y creo que los artistas y quienes no son artistas tendrán la pantalla como una forma, pues, ya oficial para expresarse. Pensemos en el ámbito de las artes escénicas, pues será muy difícil que la gente vuelva en estos meses que siguen a tener una vida activa, en caso de que la haya tenido, en el ámbito de lo escénico. Pero sí podemos encontrar gran cantidad de filmaciones en las de registros de grabación en los que vemos a la gente de artes escénicas teniendo la pantalla como escenario. Es decir, pensando las formas expresivas del cuerpo, del movimiento, de la sonoridad y otros, teniéndolos ya como objetivo en la pantalla, es decir, cómo se van a ver en un pequeño cuadro de unas cuantas pulgadas que tiene como competencia otros 5.000 millones de videos al mismo tiempo, y que necesita entonces, por un lado, expresar y por otro lado, posicionar. Creo que está surgiendo en este sentido, por lo que podemos observar en las pantallas, una doble aventura. La primera, la de expresarse en tamaño pantalla. Y la segunda, posicionar esa expresión frente a miles, yo diría que miles de millones de otras opciones que la gente está volteando a ver. Es decir, ¿cómo vamos a hacer un ballet clásico en pantalla que no dure más de 2 minutos y que muestre lo que se sabe hacer, lo que se quiere hacer y se comunique estéticamente lo que se requiere? Pues es totalmente nuevo. Nadie lo pensó. Los que en 2018 estaban pensando en Tchaikovsky, ahora están pensando en Tchaikovsky digital, y tienen que buscar un lenguaje ahora que nos dé eso que le hemos llamado, desde el punto de vista teórico, la desublimación. Es decir, quitarle esa grandeza al arte y meterlo en una pantalla donde cabe todo, anuncios de cerveza, de ranchero, todo, políticos mexicanos, todo tipo de cosas caben en ese gran zoológico digital, y allí tener la valentía de enfrentar con la expresión propia, hecha para esos medios, una vorágine que la sociedad actualmente tiene respecto del consumo estético. Esto hace que se altere la industria, desde luego, y que vaya hacia el concepto de lo que se llaman las gestiones autónomas, que es un tema que aquí en Guanajuato lo está trabajando Dafne Valdivia. Les dará un curso en agosto sobre eso de las gestiones autónomas, y que está trabajando con un grupo de Brasil, el grupo de Sao Paulo. Y bueno, eso ya iremos viendo en otro contexto estas gestiones, pero las menciono precisamente porque son una de las alternativas que están buscando los artistas para pensar en un arte que deje ingresos, no necesariamente por taquilla, sino por otros medios de movimiento virtual, y que también deje satisfacciones estéticas, pues sin público presente,
pero con el control de los medios expresivos de un modo nunca antes visto. Tenemos entonces a bailarines exponiendo su obra en pequeños cuadros, en pequeños tiempos, en pequeñas piezas, que le están dando un carácter de velocidad y de variación y de control técnico que no es propiamente, por ejemplo, el de la danza, ¿no? En el caso que pongo, pero así sucede en todos lados. Pensemos que en la literatura, pues ahora cualquiera agarra y publica su libro digital y sucede lo que había comentado yo de modo irónico hace unos cuantos años, de que los jóvenes estaban aprendiendo a publicar antes de aprender a escribir. Bueno, pues ya la pandemia ha logrado el summa cum laude de que los artistas puedan exponer su obra antes de que esté constituida. Y estamos en ese sentido ante un nuevo panorama estético en el que la completitud de la obra, la grandeza de concepción, como decían los antiguos maestros, la altura de concepción, el cuidado en el detalle y el efecto de conjunto, pues no necesariamente serán algo que será el valor actual. Así como a principios del siglo XX se perdió la belleza como valor central del arte, yo creo que la pandemia nos está sirviendo para acabar con el valor de la altura de concepción y lanzarnos a un arte de lo más efímero, de lo más multiplicado y de lo más competitivo en términos de cantidad de imágenes disponibles como nunca antes en la historia. Este zoológico digital de que nos habla Benjamín Valdivia ya es un poco parte del reto del cual le pediríamos a Mac que nos hable, justo para cerrar este conversatorio, desde la trinchera de las artes visuales, ¿cuál es el reto al que se enfrenta desde la producción, la gestión y la docencia en artes visuales? Estoy de acuerdo totalmente con Benjamín. Voy a retomar algo de Benjamín porque me quedé pensando mucho en lo que él dijo. Yo me acuerdo mucho de algunos cortos, de pequeñas cápsulas que el Ballet de Londres empezó a publicar de sus bailarines ensayando en casa. O sea, ponían dos bailarines en sus casas haciendo el ensayo y, bueno, cultivando el cuerpo para que no perdieran, pues, digamos, este entrenamiento físico y tuvieran. Y ellos recuperaban en la reproductividad. Entonces aquí no está legado, ahí hay un tema de derechos de autor que se va a tener que discutir porque de alguna manera estos artistas tienen que sobrevivir y es esta nueva manera de estar en la caja chica, ahora sí que en la caja chica, tanto que luchamos contra la televisión, ahora sí estamos en la caja chica, ya no hay vuelta de hoja y entonces esa caja chica que es la pantalla digital y ahora cada vez más chiquita, ¿no? Sí es cierto, Vicky, cada vez más chiquita, ¿cómo, ¿cómo podría ser redituable para el artista? Esa es una pregunta que yo tengo. O sea, las artes van a seguir habiendo, pero pues tienen que tener un proceso de retorno porque de algo comen los artistas. Y al ser, digamos, la reproductividad algo semilibre, va a empezar a surgir un nuevo tipo de mercado de servicios en estas redes sociales. Mercado que vamos a competir contra campañas mucho más fuertes y mucho más poderosas y vamos a ver cómo pues en este zoológico que él dice digital, vamos a ver cómo aparece la cultura, ¿no? Si vuelve a redimensionarse como una presencia tan activa, sobre todo en el año pandémico. Otra de las cosas que creo que es que, por lo menos para las artes visuales, es un trabajo titánico recuperar el mercado internacional. El mercado interno y el mercado internacional del arte. El Financiero hace como 3 meses publicó una nota de que el mercado de las artes cayó un 77%. O sea, es el mercado que más ha caído dentro de la pandemia y nadie discute esa problemática. Unos dicen que porque estaba inflado. No estaba inflado. La gente consumía arte, consumía y compraba y cada vez compraba más. Y este gran mercado del arte, pues tal vez tuvo un proceso de inflación, pero hoy en día, pues te encuentras ante fenómenos de un artista que está vendiendo el vacío y lo compraron una gran millonada en la última subasta de Sotheby's. Un cuarto vacío vendió.
y lo compraron a una, ¿por qué? Porque el artista te está diciendo que estamos en un vacío, ¿no? En un miedo al vacío gigantesco y es mejor tenerlo, ¿no? O sea, es una burla al mercado. Y creo que otro de los grandes, ¿hacia dónde va? Yo creo que en el término de las instituciones culturales, a recuperar los públicos y la fidelización. Creo que ese es el gran reto de todas las instituciones culturales establecidas para las artes, ¿no? Que el bailarín vuelva a tener un escenario digno, que el teatrero vuelva a tener cajas de teatro abiertas y sustentables para ellos. Y la otra es que todos los proyectos independientes van a tener que ser autosostenibles y ellos van a tener que ser parte de ese proyecto, o sea, se van a tener que pagar a sí mismos sueldos y seguridad social. Creo que eso es un cambio radical que antes no se veía. Antes tú veías las cooperativas de artistas que decían, yo pongo mi dinero y tú pones tu dinero, y ahora no. Ahora tendremos que buscar fuentes de financiamiento para que todos podamos vivir de este proyecto, porque eso es algo que sí cambió en las industrias culturales. Ya las industrias culturales utópicas y los colectivos utópicos seguirán habiendo, como en todo el mundo, pero se van a reducir buscando proyectos que siempre sean autosostenibles. Entonces los colectivos van a aparecer y desaparecer de mayor medida, siempre y cuando puedan vender esos proyectos autosostenibles. Si no, va a ser muy difícil la permeabilidad de esos contenidos, de esos colectivos. Podrán seguir en esta vía digital, pero entonces tendrán que buscar otra fuente de recursos. Entonces, aquí, como el mercado está tan depreciado en términos genéricos, hay una búsqueda por encontrar nuevas formas y más creativas de sostenibilidad para los artistas. Creo que ese es el gran reto que se encuentra la educación artística en nuestro país, porque estos jóvenes que ahorita están en las escuelas aprendiendo arte o gestión, pues se van a encontrar un panorama que solamente tiene que ser a partir de proyectos de autosostenibles, ¿no? En donde se incluyan sus sueldos. Si no, va a ser sumamente difícil para ellos sobrevivir a esta crisis económica que día a día se anuncia como más grave, ¿no? Más potente, o sea, el proceso de recuperación del poder adquisitivo de la población, pues se va a tardar muchos años, según las proyecciones económicas, ¿no? Independientemente de la política, independientemente se cree que todo, hasta Estados Unidos y Europa, pues van a tardarse alrededor de lo que nosotros nos vamos a tardar 5 años, ellos se van a tardar 3 años, pero va a haber un proceso de pérdida del poder adquisitivo de la población mundial. Y eso pues lo tienen que abatir de alguna manera los artistas y las instituciones culturales, ¿no? Bueno, eso es un poco de cierre, independientemente de generar estímulos reales. Volver a recuperar algunos estímulos que desaparecieron con esta administración y que creo que son fundamentales, y generar nuevos estímulos a la creación artística que van a ser fundamentales y que va a ser una tarea responsable de los gobiernos locales, porque no lo va a hacer del gobierno federal por los próximos 3 años, ¿no? Eso es una realidad. Sí, Mac, la verdad es que todo este panorama que nos platicas, desde cómo comenzaste con esta referencia a los bailarines, ¿no? Que fue incluso también una cierta publicidad, y yo lo vi también como esta parte de mantener viva las compañías y mantener vivos no solamente su cuerpo, sino son gente que se dedican a dar funciones. Entonces, ¿cómo das funciones si no puedes asistir al teatro? ¿Cómo sobrevives entonces de esta manera, ¿no? Y el caso, pues igual de los músicos, que el foro es su espacio, y que creo que todos se enfrentaron como esta parte de ¿y ahora qué hago? ¿Cómo vivo? Los que pudieron seguir cobrando porque pertenecen a una institución fueron muy afortunados, pero todo este cambio, esta transformación a ser autosustentable, me parece que es algo valiosísimo para las futuras generaciones. Benjamín, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves este reto que enfrenta el ámbito de la producción, la gestión y la docencia en el arte? Sí, un día
un día me dijeron que si no me alineaban nos iban a sacar a todo el grupo que trabajábamos, que nos iban a sacar del presupuesto. Y yo les decía, es que ya estamos afuera. Bueno, bien es cierto. Es decir, lo que representa el arte dentro de la industria cultural, pues es mínimo. Es decir, si vemos no sé, el cine de autor frente a los hacedores de videos de rap, a los hacedores de comerciales, pues, el cine de arte no es nada en términos de la aportación y por lo tanto del requerimiento para la industria cultural. Entonces sí creo que sigue siendo una labor de mecenazgo necesaria la que requiere el artista, y ese mecenazgo va en varias cosas, en varios aspectos, desde el impulso a su propia creatividad, con un reconocimiento de su comunidad o del Estado, hasta la aportación en especie y la aportación financiera para que esto pueda suceder. Creo que en términos generales México es muy afortunado. En otros países latinoamericanos sueñan con que hubiera un sistema, aunque fuera así de malvado como el mexicano, que hubiera un ogro filantrópico en otros lugares, aunque fuera un ogro, pero que fuera filantrópico. Entonces sí creo que eh, el arte está en ese sentido dentro del circuito comercial, pero también al margen del circuito comercial. Los artistas siguen haciendo como esto que se acaba de mencionar, de les voy a vender el vacío y páguenmelo. Y los que tienen el dinero para pagarlo se los van a pagar. Es el burgués gentilhombre diciendo que habla en prosa. Es el que escucha el manifiesto Caníbal Dada, al que le dice rómpanme la cara, pero igual les vamos a vender nuestros cuadros en unos cuantos francos. Entonces tenemos el arte como una posición ambigua frente a la condición estructural de la sociedad, porque por un lado es su brazo expresivo, digámoslo así, pero por otro lado es su brazo crítico, es su brazo innovador. Y entonces la sociedad no sabe qué hacer con el arte, porque por un lado todo músico loco y poeta, que es cualquier persona, pues quiere conservar esa música, poesía y locura. Por otro lado, pues no quiere pagar por lo demás, ¿no? Entonces tenemos a una sociedad que requiere y quiere a sus artistas, pero por otro lado no está dispuesto a pagarles si no son los artistas de la cultura de masas o de la cultura oficial. En fin, por ser tan diversa la masa cultural y la masa artística, pues creo que siempre habrá espacios y ya se están gestionando, pues para que cada uno haga lo que le alcance y le toque hacer. Cuando Ramiro Osorio dirigía el Teatro El Ropero, allá en el año del 78, que yo llegué a Guanajuato, teníamos 21 actores en escena, en un grupo independiente, ensayando 3 o 4 horas diarias, con temporadas de fin de semana en grandes teatros en la Ciudad de México, con giras por todo el país. Y era un grupo independiente en los años 70, mientras que había otros grupos independientes que morían de inopia, tanto creativa como organizacional. Bueno, creo que todo el mundo puede expresarse como pueda, pero todo el mundo quisiera expresarse con los mejores recursos. Y creo que ahí es donde la sociedad tiene que intervenir para mediar. En ese sentido, creo que el arte tiene que seguirse enseñando, tiene que seguirse creando, porque la sociedad necesita ese arte, aunque la sociedad no lo sepa. Y por otro lado, el artista necesita saber que está en un área peligrosa, en un área de frontera entre ser odiado y ser requerido por la misma sociedad, a la cual critica y de la cual requiere el sustento. Ese sería comentario para concluir. Bueno, desde mi punto de vista y el acercamiento con las artes visuales, que es un poquito más como el área de las artes a las que estoy vinculada, al igual que Mac en los museos, pero también coincido en muchas cosas con el doctor Benjamín, en que pues esta pandemia y sobre todo esta como revolución cultural que se vino a dar a raíz de esta situación de quedarte en casa,
tiene cosas negativas y tiene cosas positivas. Creo que la cuestión de las cosas positivas será lo que nos va a permitir seguir adelante, y también como este cariño y esta memoria al pasado, y tomar lo que es viable para el pasado y seguir adelante. Me parece que en este momento la crisis se encuentra más en los artistas que se están formando, que en los que ya están formados, porque bien como comentaron nuestros invitados, los artistas que se están formando están revolucionándose, pero probablemente los artistas que se están formando en este momento son los que tienen más confusión, más dudas hacia dónde ir a su producción, cómo solventarlo, etcétera. Entonces creo que todos los puntos tratados este día han sido de suma valía, y no solamente para las personas que producen arte, sino también a los que nos dedicamos a la gestión, a la investigación del mismo. Nos abre muchos panoramas y continuamos para hacer nuestros proyectos desde la trinchera que nos toque. Muchas gracias a Magdalena Zavala, Mac, muchas gracias a Benjamín Valdivia, y muchas gracias Renata por compartir este conversatorio, y pues agradecemos de nueva cuenta a la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, que a través de la División de Arquitectura, Arte y Diseño nos invitó para que hiciéramos este conversatorio en el marco del 13º coloquio interno de presentación de avance de tesis del posgrado en artes de maestría y doctorado, que muy amablemente nos están incorporando, y que nos encanta generar estos diálogos con la comunidad artística en torno a este posgrado, ya sea de estudiantes o también de exalumnos que siguen ya las transmisiones en esta era digital. Muchas gracias también al Instituto Estatal de la Cultura, que también nos está ayudando para la difusión de este contenido, y por supuesto al Museo de Arte e Historia de Guanajuato en el Fórum Cultural en la ciudad de León. Muchas gracias y buenas tardes. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.